A ver, vamos a revisar un poquito de Query Optimization, que es el último tema. Bueno, no es el último tema que han visto, sino uno de los últimos. Buenos días. Buenos días. A la final sí vieron Query Optimization, ¿no? ¿Cuál? Query Optimization. Pues Optimization. Sí, Optimización de vimos, pero ya queries. vimos la semana. Ujú. O sea, pero nunca lo evaluaron, lo vieron por encima nomás era. Ajá, sí, pero nunca nos tomó la mis. Lo último que nos dio fue Eh, quiz Taller de avanzado. seguridad, usuarios. Todo eso. Nos dio algo sobre no relacional. Algo más o menos Ah, con no sistemas relacional. de bases de datos no relacionales. Ajá. Ok, ok. En cuanto a sistemas de bases de datos no relacionales no es gran cosa. Bueno, entonces vamos a revisar esto por la parte de ejercicios porque a veces saben tomar y como no lo vieron bien o lo vieron por encima, puede que no los hayan entendido bien. Ok. Bueno, sí, rapidito, bueno, los queries, ya saben que los queries son las consultas, todo eso del select, del from, todo eso, ¿ya? ¿Qué es lo que trata de hacer la optimización de queries? Es minimizar la utilización de recursos eh, del sistema, ¿ya? En este caso, minimizar el tiempo de ejecución de un query. Esto para cuando son queries con demasiados registros, ¿ok? Como si fuese una base de datos real. Normalmente tiene varios miles de registros. Ok. Mm, ya. Entonces, para optimizar el query, normalmente se utiliza lo que es el álgebra relacional para tratar de entender un poquito más sencillo. Que recuerden los símbolos, la selección era este el de aquí, la proyección, el producto cartesiano, los join, el renombrar, todo eso. Lo mismo que en álgebra relacional. Ok. Entonces, un query optimizado, aunque es más largo y un poquito más complejo de escribir que un query normal, es más fácil de procesar para el sistema. ¿Ya? Normalmente se trabaja como una forma de árbol para representar las partes de cómo se compone el query. ¿A qué me refiero con esto? Con algo así. Por ejemplo, nuestro query es así. Esto es, em, por aquí tenemos un join y luego tenemos una proyección. ¿Ya? O sea, de este join solo quiero la columna B. ¿Ya? Y en Query Optimization se hace el siguiente árbol. O sea, da la tabla 1, da la tabla 2, se hace un join y se selecciona la columna B. ¿Ya? Ahora también esto se puede optimizar de otra forma. Para que no se haga join de todos los registros, solamente se selecciona la columna B en ambos, que es el que se repite. Por ejemplo, aquí tenemos la columna A y B, y acá tenemos la columna B y C. ¿Ya? Entonces primero se hace la selección, la proyección de la columna y luego se hace el join. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las reglas o recomendaciones, por así decirlo, de la optimización? Lo primero es tratar de hacer la selección o la proyección lo más rápido o lo más pronto posible en la ejecución del query para tratar de eliminar varias columnas o filas innecesarias. Recordemos que la proyección es para las columnas y la selección es para las filas. ¿Ya? Los joins pueden ser reordenados,
¿ya? Y preferir la creación de árboles inclinados a la izquierda. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos tres tablas, tabla R, S y T. Vemos que se repite aquí la B y acá se repite la C. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el query. Tenemos el select de tales columnas de las tres tablas donde tal condición y tal condición. ¿Ok? Entonces, traducido a esto sería algo así. Primero hacemos un join de las tres cosas, de las tres tablas. Ya, vemos aquí los where y los on. Tres joins, bueno, dos joins de tres tablas. Luego la condición, la selección y luego la proyección, la selección de las dos tablas. Entonces, ¿cómo se podría mejorar? Como se mencionaba en las recomendaciones, primero tratar de hacer las proyecciones y em, las selecciones lo antes posible. Entonces, por ejemplo, aquí la condición era en que la columna A tiene que ser mayor a 10, pero de las tres tablas, la A solamente está en R. Entonces la podemos mover hacia el principio para que se ejecute primero, por así decirlo. ¿Ya? Y la otra tenemos que la proyección es de A y D. Entonces A y D. ¿Ya? Esto se puede descomponer en dos partes. Primero la proyección de A y D, porque D está acá y A está acá. Entonces por eso se pone la proyección aquí de A y C. ¿Por qué A y C? A es porque es lo que quiero acá. Y C es porque es el que se va a hacer el join. Por así decirlo, es el key o el foreign key que comparten. No se lo necesito para el join. B y D B no lo necesito para nada. Entonces ahí se hace una proyección extra, por así decirlo. Que a final de cuentas te va a ir reduciendo las columnas. Aquí tienen unos cuantos ejemplos. Ya. En parte de query, de optimización de query también existe lo que es estimación de costos o el plan de costos. Ya. El plan de costos em, trata de obtener la cantidad de tuplas que va a arrojar cada operación y el tiempo que le va a tomar arrojar el resultado final. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tenemos tres queries, todos hacen lo mismo, solo que están en distinta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se quiere obtener? Es el total de tuplas que va a devolver o el costo o la estimación del costo del query. Entonces, por ejemplo, nos dan el query y también nos dan lo que es datos acerca de las tablas y también acerca del query. ¿Ya? Entonces, tenemos que la tupla en la tabla empleado es de 1000. Entonces, empleado va a tener 1000 tuplas. En sucursal hay 50, se suma. ¿Ya? Em, y luego al final se hace lo del join. Que esto no es, bueno, no es un join como tal, sino es con un producto cruz. Entonces se hace la multiplicación. ¿Ok? Por acá tenemos lo mismo. Tabla de empleados, sucursales. Y aquí no se multiplica por 50 debido a que en sucursal ya se está extrayendo ciertas cosas.
Bueno, no es que se está extrayendo. Este sí es un join. Este es un producto cruz y este es un join. Aquí esta es la condición del join y acá simplemente estaba como selección. ¿Ya? Y por acá ya tenemos el query más optimizado, por así decirlo. Primero se hace el, la tabla de empleados, su selección, ¿ya? Tenemos acá los sucursales, ya, su condición y el join respectivo. Y vemos que de los tres, el más optimizado y el que da un resultado menor en la estimación de costos sería el último. Ya. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿De dónde saca los números? Dice. No, no, sí se entiende esa parte. Ok. Bueno, a ver, por ejemplo, tenemos este de aquí. Ya está en su tablita de árbol, en su forma de árbol, mejor dicho. Y nos dan la siguiente información, las 20.000 tuplas para pacientes, 500 para doctor y 300 para femeninos. ¿Ya? Entonces, al principio vamos a tener paciente y doctor. Ya, paciente y doctor, tenemos esta cantidad. El resultado de su producto cruz va a ser su multiplicación, ya, porque no es un join, es un producto cruz. Se va a multiplicar. El resultado de la selección no lo podemos averiguar porque no tenemos la data eh, resultante, por así decirlo. Entonces lo vamos a dejar igual, ya. Tanto como la proyección como la selección no nos da esa información, ya. Entonces por acá tenemos otro, no es el mismo, ya. En el cual nos dice lo siguiente. Tenemos, bueno, paciente y doctor, tal, lo mismo. Y aquí ahora tenemos el join, ¿ya? En el join, ¿qué hace? Recordemos en el punto cruz multiplicaba las dos resultados. En el join, en cambio, va a escoger el mayor, la mayor cantidad. Entonces, o sea, entre 500 y 20.000, la mayor es 20.000. Ya, porque recordemos que va a haber un inner join, entonces mínimo va a ser o 20.000 o 500. ¿Ya? Ahora aquí tenemos la selección del género femenino y aquí nos indicaron que hay 300 femeninos. ¿Ya? Entonces, bueno, va a seguir lo mismo porque recordemos que aquí solo nos dice los doctores femeninos, pero también puede haber pacientes femeninos. Igual se sigue quedando con los 20.000. A la final se suma esto, se suma todas las operaciones y esta es la cantidad. Ok, sí, solamente eso. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Igual les voy a subir les voy a dejar subido el material, que lo revisen. Hay más ejercicios ahí igual. Ya, igual ya está subido. Ya. Y ahora vamos a hacer los ejercicios. Entonces, bueno, este es el modelo del, del enunciado. Nos dan el siguiente query. Ya tenemos un select de tales cosas, from las tablas, las condiciones. Ya, porque tenemos aquí más condiciones, fechas, tal. Y nos dan
nos dan lo que es los datos acerca del query. Tenemos 2.000 para cliente, 3.000 para teléfono, 20.000 para factura y 20.000 para detalle de factura. En cuanto a las condiciones, por así decirlo, tenemos que son 1.600 los clientes que tienen un correo que terminen en @gmail.com, 2.300 que están en la fecha, en el rango indicado, 8.000 que tienen deudas mayores a cero y 10.000 que tienen una duración de llamada menor o igual a 59, que básicamente son las condiciones que tenemos aquí. Esta aquí, la de la duración de llamada, la de la fecha, la del correo y la de la deuda. Ya. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace como el largo que le indicaba. Entonces, primero lo que se hace es la parte de abajo. Ya, no se hace la parte de arriba, primero se hace la parte de abajo. Eso nos van a tomar en el examen. Si saben tomar en el examen. Por eso se me hizo raro que no lo evalúen. Por eso lo quiero explicar para que les quede claro. Eso sí se me hizo bien raro que no lo haya tomado la ingeniera. Entonces tenemos primero se hace la parte de abajo, es las tablas, teléfono. O sea, saben tomar. Tampoco te lo aseguro al 100%. De factura. Ya, esas son las 4 tablas que teníamos. Ser más alejado. Ya. Ahora, ¿qué necesito? Entonces voy a tratar de optimizar el query. No voy a hacer todos los 3 o 4 o 5 árboles que me salgan antes. No voy a hacer el árbol final, el ya más optimizado. Entonces déjenles paso la información por la captura para que puedan ver. Andar cambiando entre ventanas. Bueno, ahí les mandé el query y la información. El modelo por si acaso. Ok. Entonces, como podemos ver en el query, ya. Bueno, lo voy a copiar aquí. Creo que sí se puede copiar. Aquí está. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, tenemos las proyecciones y las selecciones las deberíamos hacer primero. Entonces, haremos eso. En la parte de cliente, primero es la selección. Ya. La parte de cliente, lo que queremos es lo de validar el email, esa condición. Entonces, vamos a irla poniendo. Bueno, aquí tenemos la página esta. Voy a tomar los signos. Que me indican si no se ve, por si acaso. Está muy chiquito. Ya. Entonces, primero se hace la selección de eso. Ya. Por cliente. Y también en cliente lo que queremos es el nombre. Ya. Pero recordemos que luego se va a hacer un join, entonces necesitamos también el primary key. Entonces, de cliente lo que queremos es el nombre, C cliente y también necesitamos el CID cliente. Solamente eso.
el C nombre y el C punto ID cliente. Ok, esa proyección. Ya. Eso por cliente, de momento. En teléfono tenemos la condición, que la fecha tiene que ser entre tal fecha y otra tal fecha. Entonces vamos haciendo eso. Ya. Lo voy a poner tal cual. Ya, aunque recordemos que no existe el between ni el between entre las fechas en el álgebra relacional, pero recordemos que no están calificando el árbol, sino el resultado final y el query optimizado. Ya. Y de teléfono necesito lo que es el t.teléfono, el t.id de teléfono y por aquí vemos t.id de cliente también. Ya. Esos son los únicos que tienen T, que son parte de teléfono. Voy haciendo la proyección. T.teléfono y t.id teléfono. Ok. Factura. En factura también tenía su selección. Aquí está. ¿Qué tiene que ser? Tiene que tener una deuda mayor a cero. ¿Ya? Y de factura necesito lo que es el ID de la factura, el ID del teléfono y solamente eso. F punto, mm, F punto, a ver dónde está, ID de factura, el ID de la factura. Ya, por cierto, el query estaba mal. Este query de acá estaba mal. Aquí no es F, sino es DF, por si acaso. Igual en el modelo lógico se hubiesen dado cuenta de que duración de la llamada no pertenece a la tabla factura, sino a la tabla detalle factura. Ya, muy importante eso también. Duración de llamada es una columna de la tabla detalle factura. Por eso no lo pongo acá. Que es DF, ya. En detalle factura, bueno, la selección, la condición es que la duración de llamada tiene que ser menor o igual a 59. Ya. Y de detalle factura, lo que necesito es, bueno, la duración de la llamada, el ID de la factura y solamente eso. DF, DF punto, duración llamada. Ok, bueno, ahí tenemos ya lo que son todas las selecciones y proyecciones básicas. ¿Ya? Ahora, bueno, vamos a hacer los respectivos join. ¿Ya? Join. Ok, voy a ponerle las flechas.
Ay, que es un poco molesto esa parte de aquí. Ok, y no se hacen todos los join de golpe. Recordemos que el resultado de uno va a ser el join con el otro y así mismo. Ya. Ah, otra cosa muy importante. ¿Por qué puse en este orden? En las diapositivas, una cierta información decía que había que inclinar el árbol hacia un lado. ¿Y cómo lo inclinamos el árbol? Dependiendo de sus tuplas base, por así decirlo. Que recordemos que esto, bueno, ahí está la información. Dejen ver un ratito. En clientes son 2000. En teléfono son 3000. En factura son 20000. Y acá también son 20000. Ajá. Entonces, como pueden ver, no es que tiene un orden aleatorio, es que está de menor a mayor. Ya, ¿sí ven? De menor a mayor. Entonces, los que quiero hacer yo en primero van a ser los menores, para tener así menos tuplas. Si yo hago yo en primero, hasta acá voy a tener un montón de tuplas y luego los voy a ir reduciendo. Entonces, primero quiero ir teniendo de a poquitos para luego incrementar un poco más. ¿Ya? Entonces, eso de aquí. Tenemos el primer join. Bueno, ya se sabe aquí cuáles son las claves. Y de aquí voy a necesitar el- los datos para el segundo join, que solamente es el ID del teléfono. Ya, voy a necesitar el ID del teléfono para el join. Y para el resultado final necesito lo que es el nombre y el teléfono. Ya, entonces voy a hacer otra predicción aquí. El nombre, teléfono y t.id teléfono. Así mismo, hago otro join. Con la tabla que le sigue. Ya. Y de esta tabla resultante voy a tener las columnas: nombre, teléfono, ID teléfono y ID factura. Nombre y teléfono los necesito porque son los que necesito al final. Y el ID factura lo necesito para el join. Entonces aquí, ID de teléfono no va a estar. Y para eliminarlo voy a necesitar otra proyección. Sería factura.id factura. Ya. Ahí elimino la columna que no necesito, que en este caso es la de ID de teléfono. ID de teléfono ya no lo voy a utilizar para nada. Hacemos el respectivo join. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Ya. Y ahora que tenemos todos los joins, solo necesitamos los valores finales. La última proyección, que sería nombre, teléfono y duración de llamada. Veremos, aquí tenemos nombre, teléfono, el ID de la factura y la duración de la llamada. Lo que queremos es eliminar la factura. Opción llamada. Ok.
Y ahí estaría el query optimizado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta. Sí. ¿Ninguna pregunta? Ah, ninguna. Ok. Ya. Ahí estaría el query optimizado. Perdón, primero las selecciones, proyecciones, joins. Y tratar de hacer las proyecciones luego de los joins para eliminar los datos que no necesitamos. Ya. Ok. Y bueno, no solamente era lo de hacer el código, bueno, hacer el query más optimizado, sino también calcular su estimación de costos. Entonces ya, este es el query optimizado. Y ahora vamos a calcular eh, eso, los costos del query. Entonces, bueno, ya puse las bases de cómo empieza cada tabla y se van a ir dividiendo, bueno, reduciendo en cada proceso. Entonces aquí en la selección nos indicaba que existen 1.600 clientes que tienen la terminación del Gmail, del correo con @gmail.com. Por acá entre la fecha nos dijeron que hay 2.300 registros. En facturas, que solamente hay 8.000 facturas con deudas mayores a cero. Y acá vamos a tener lo que son 10.000. Solamente 10.000 detalles de factura tienen una duración de llamada menor o igual a 59. ¿Ok? En la proyección no se hace nada, sigue estando el mismo número, pero en el join sí, en el join sí cambia. Como no es producto cruz, simplemente voy a coger el mayor entre los dos, en este caso 2.300. Ya. Ahora el join entre 8.000 y 2.300, bueno, obviamente el mayor es 8.000. Y acá entre 8.000 y 10.000 es el mayor. Ya. Entonces, para calcular el resultado, va a ser la suma de todo. Entonces sería 2.000 más 3.000 más 20.000. Lo voy a hacer un poquito más acá. Más 20.000. Ya. Ahí tenemos primero lo que son las tablas normales. Luego con sus selecciones quedarían 1.600 más 2.300 más 8.000 más 10.000. Las proyecciones respectivas queda 2.300, queda 8.000 y queda 10.000. Y si suman eso, un momento, saco el calculador. Ya. Entonces el resultado, uy, el resultado es igual a 87.200 IO. O sea, IO es entrada y salida. Aprox. Ok, siempre se pone aproximadamente porque recuerden que aquí en los join solamente se pone el mayor, pero obviamente puede ser menor. Ya, puede ser menor o igual, por así decirlo. Por eso siempre se pone el aprox, porque no es un dato fijo o muy específico, por así decirlo. ¿Se quedó claro esta partecita? Sí. Es una consulta. Dígame. ¿Vos usaste un join o un producto cruz? Joins, son joins. Todos estos son Joins. joins. Mm. Cuando es producto cruz, tengo que multiplicar a estos dos.
También el join solamente se coge el mayor. Ujú. Igual aquí está el join. O sea, no lo pone como join, no sé por qué. Pero esto es un join. Aquí, bueno, el join de selecciones de sus IDs. Que este es como el join y el long. La parte del long es esta de aquí. El ID con el foreign key, el primer key con el foreign key. Ok. Así que si ven algo así de where, and y condiciones de primary key, foreign key, también es como decir un join. Aunque no lo pongo. Pero bueno, eso. Ok. Mm, ok, bueno, entonces esa parte de optimización y cálculo del plan de costos y todo eso, hasta ahí quedaría. En cuanto al resto, no sé si todos tienen la información, pero existe lo que es el, el blog, bueno, un blog antiguo porque ya no lo actualizan de exámenes de bases de datos. Ok, igual les voy a dejar aquí el link. Ya. Entonces aquí hay unos cuantos. En la parte de DSpace, no sé si haya actualizados algunos exámenes, porque como recién salimos de la virtualidad, la modalidad de los exámenes suele cambiar, ya que la mayoría era por aula virtual, parte de análisis de, del query, yo que sé, te daban un query, te decían cuál será la estimación de tal cosa. O te daban dos transacciones y te decían si votaba error o no, cuál sería el error de tal consulta. Ajá, eso. O también había bastantes de que te daban una tabla con registros, te daban una consulta y te decían cuál es el resultado de esa consulta. Y ya tú tenías que hacer manualmente, por así decirlo, los filtros. Ya. Bueno, aquí por ejemplo tienen tres exámenes, 2017, 2018, 2019. Digo, dos del 2017, del 2019 no hay. Y están resueltos. Ya, igual aquí lo pueden revisar, cualquier cosa, traten de revisar los exámenes, traten de entender por qué pusieron la resolución. Igual también está la versión sin resolución, para quienes quieren intentarlo desde cero y luego comparar. Entonces, como vamos viendo aquí, ya, obviamente hay preguntas de concepto. En los exámenes va a haber preguntas de concepto, preguntas de análisis, ya, eh, preguntas de comandos también. Va a haber bastantes preguntas de comando. Bueno, suele haber, mejor dicho, porque no sé lo que vayan a tomar. Preguntas de comando, que si flush privilegios, que si grant algún privilegio, cómo se escribe, cuál es la sintaxis correcta. Por ejemplo, aquí entre lo de los privilegios, si mal no recuerdo, era flush privilegios. Aquí está. Ajá, ya, no hubiese sacado a cero en esa pregunta, si era eso. Ok, bueno, esta parte es de conceptos y de comandos. Por aquí te preguntan, bueno, voy a quitar esto. Por aquí preguntan que si se encuentran los nombres y las edades de los justifica tu respuesta. Bueno, aquí te dan tres consultas y te dicen cuál es la consulta que me devuelve esta información correctamente. Ya, y ahí le pueden hacer.
Por acá tenemos en cuenta, bueno, el esquema. Y aquí nos piden un montón de queries, de consultas. Que si los carros que no han tenido reparación, tal, porcentaje de reparaciones, los modelos, tal. Crear un reporte. Esto de crear un reporte, si mal no recuerdo, debería ser acerca de una vista, exacto. Cuando es de crear un reporte y le dan cierta información, eso es una vista, por si acaso. Triggers, procedimientos. De ley van los triggers y los procedimientos. Por acá tenemos, bueno, más preguntas. Y aquí sí preguntan algo de query, de optimización de query. De tal query, tal información, calcular el query optimizado y, ¿y qué más? Crear índices, todo lo que pasa. Ya, bueno, solamente eso. Y explicar. Ok, entonces, bueno, por esa parte, revisen. Igual revisen si encuentran más exámenes, si tienen compañeros que tuvieron el periodo anterior y no fue preguntas de selección múltiple que te ponen ahí. Sería bueno para que practiquen. Por ejemplo, aquí seguimos con conceptos, más queries. Ok. Tal. Queries, un procedimiento. Queries avanzados. Con queries avanzados significa que necesitan algún Javi, necesitan alguna función de agregación, joins con más de dos o tres tablas. Ok. Creación de vistas, triggers, ya saben, procedimientos, eso va de ley. Transacciones y optimizaciones. Ya das dos transacciones, ¿cuál es el resultado? ¿Qué más? Optimización del query y recomendaciones de cómo quedaría su query optimizado. Ya. Y siempre les van a dar lo que es el modelo lógico. Lo de que es, yo qué sé, creación de modelo relacional a lógico, eso ya no va, eso ya es cosa del primer parcial. Puede que vaya para mejoramiento, pero ahorita ya no. Cualquier cosa que le den, siempre les van a dar el modelo lógico. Y para este último examen que tenemos aquí disponible, tenemos, bueno, más conceptos, parte de sintaxis de comandos, ¿ya? Recordemos que la sintaxis es importante, si tú pones algo mal, no te va a ejecutar. Conceptos, y eso. Queries, queries de tal cosa, por acá abajo está, ajá, por acá abajo está el modelo normalizado acerca de los queries que están pidiendo para que se guíen. Aquí, queries avanzados, tal. En vistas, reportes, estos son vistas. Ya. Entonces aquí dice, por ejemplo, se ha decidido tener una tabla donde se mantendrá el indicador. Esto creo que ya lo hicieron en un taller, si mal no recuerdo, que era como una bitácora, por así decirlo. Y esto puede ser ajá, en un procedimiento. ¿Qué más tenemos? Tal. Acá, ya que tenemos lo que son las optimización de query. Optimización del query dado cierta consulta y cierta información. Transacciones y más optimización de query. Ya. Si les toman optimización de query, aunque no sé, no sé si les vayan a tomar mucho ya que no lo evaluaron durante el semestre. Em, Probablemente le tomen hasta aquí, a esta información de tuplas según las tablas o las condiciones. Esto del porcentaje de frecuencia de uso
creería que ya no lo están dando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Eh, sí, pero Pues, no, o sea, estoy haciendo unos ejercicios para ver cómo crear el process y el trigger, pero no me sale. O sea, ya tengo, sino que al momento de crearlo no se crea. Entonces, sí, podrías a ver, ayudar. a ver, ¿es un proceso o es un trigger? A ver, hice los dos ejercicios, el procedimiento almacenado y el trigger. Sino que De al qué estamos momento que... hablando? ¿De alguna tarea? No, estaba practicando, estaba viendo cómo es que se hace. Se estaba resolviendo el ejercicio, pero no siempre. A ver si puede mostrar. Vale, aquí está bien. Ese ejercicio es crear y usar el procedimiento almacenado. Ya, está la base. Inserté Ujú. un producto y creé el proceso. Ya, bueno, ya lo creo, ya, está creado ya. De ahí que Ujú. lo creé. ¿Cómo hago para que ya se crea? Que tengo que seleccionar todo esto y el resto esto, ¿o cómo es? Claro, como si fuese una línea, tiene que Ya, mira, ve, ejecutarlo para que lo eso crea. ya, Está creado. ya está creado. Ahora yo lo voy a llamar, le voy a mandar un parámetro disponible. ¿También debería imprimirme o no? Mm. Pues deberían, dice ahí. Que no tiene out, creo que no tiene out. Bueno, igual ejecútalo. Ya lo ejecuté, pero me sale Que la tabla ganadería no existe. Eh, ganadería, no existe, pero ganadería no estoy usando, pues estoy usando otra dale tabla, clic al use compartimiento. database, al use. Dale clic ahí, al use. Sí, O sea, ejecútalo. Por si acaso te está usando otra cosa. Y ahora sí, llama otra vez el proceso. está por ahí. Dice, Base ejemplo, producto proyectado. Ah, ejecuta otra vez el procedimiento. O sea, la creación del procedimiento porque se creó en otra cosa, en otra base de datos. no, no sé, Por eso es podría importante ser. por eso es importante el use, especificar en dónde quieres que llamar. Ahora sí, llama de nuevo. Ah, yo otro. Ya, ahora sí, que dice base ejemplo punto obtener productos por estado. No existe. Mm, ok. A ver, déjame ver una cosa rápido. Al limitar.
Parchar, ir, nombre estado, estados, form productos. Pero te dice que no existe. Ahí en base ejemplo ves que está store procedure y ves que no está el store procedure por alguna razón. El, intenta ponerlo con el delimiter con la otra forma. O sea, con ¿cómo que se llama? Los slash. ¿Dónde? En los slash en vez de Ah, sí, ya, ya, los ya. signos. Los signos de dólar. Porque no se está creando, por así decirlo. Créalo ahí. Insert, ¿sabes cómo ejecuta? Sí, ajá. Y a ver, ejecuto el insert. Ese. Ok, qué raro. Y mira, a ver, si yo imprimo esto, sale repetido. Ajá, porque se ejecutó dos veces el insert por ahí, creo que vi. Mm. Y aquí creé otro y tampoco no imprime. No imprime correctamente. Yo creo, voy a cambiar aquí. O sea, probablemente sea el delimiter. Ponlo con minúsculas. ¿Dónde? El delimiter, la palabra delimiter. Ah, pero con minúscula. Sí. No, si está haciendo el select, tú lo estás saltando. O sea, selecciona hasta la 28, hasta la línea 28. Hasta aquí no se selecciona o hasta acá abajo. Hasta la 37, por si acaso. Ahí se creó. Se supone que se creó. Hasta se pone. Ahora sí lo que hago es llamar, Ejem, punto count no existe, dice. Ah, que existe select count del ID en tu proceso. ¿qué pasó? Dice en tu proceso, en el begin, vemos que está count y dice que no existe count. Ah, contar los ID. O sea, es por lo que está separado. Ahí, El count ID, creo que es por eso. Ajá, no lo coge como función, sino que lo coge como columna. pero yo no puedo volver a No, pues tengo que eliminar. tienes que eliminar. Ya bueno, este es uno. Acá está otro. Pero ahí sí se llamó, sí, ¿viste? Le vamos a empezar aquí. A ver. El de acá vamos a ver. A la 46, prueba ahí nomás.
como ellos, a ver si también era eso. Ujú. Display integer. Ah, es que le pusiste tamaño al integer en Ajá. la 47. Mm, ¿O no? no se ejecuta. No, hasta la 46. Es que si ejecutas para más arriba, Ah, ya. llama el de arriba. Que mira, si tú ves en el 46 está un puntito azul, ahí es donde se ejecuta cierta cosa. Ah, ya se creó. Ya existe, ya existe. Llámalo. Llamo presión. ¿Así se imprime eso? Claro, imprime lo que utilizaste. Pero no dan un valor. Porque ha de ser nulo, supongo. A ver, tigre creo que se imprimió en tigre. Este es el tigre. O sea, pero creo que es el orden también, porque mira, por ejemplo, Eh, pon ahí en esa cosa. Sube, sube. Primero no son los in y luego los out. Ah, ya. Debo Eh, revisar. Debo revisar. Déjame ver si aquí, creo que sí salió. Sí, creo que eso sí salió. A ¿Cómo? ver. Estoy viendo aquí si salió. Para eliminar. Eso es un trigger. Ah, sí. Mm, Sí, eso nada más. Ok. Entonces, bueno, o sea, tu código sí estaba bien. Lo único era que estaba seleccionando mal, creo, al momento de ejecutarlo por partes. Pues, ok. Bueno, hasta ahí quedan malas ayudantías. Sí, hasta ahí quedarían las ayudantías nomás. Ya. De la grabación.